Eh, Bien, siguiendo con nuestros videos, ahora vamos a explicar la estructura File Operation. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la teoría. He sacado aquí una teoría para que más o menos miren de qué se trata, eh, ya que muy probablemente este video sea completamente solo de teoría. Si nos alcanza el tiempo, pues pondremos un ejemplo. Bien, dice la estructura File Operation. Como nosotros sabemos, en Linux todo está representado por archivos. Y como vimos en videos anteriores, los dispositivos también están representados por archivos. Nosotros sabemos que en Linux todo se representa por archivos. Eh, ya vimos, por ejemplo, los archivos de dispositivo y otras cosas más que se representan por archivos. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, que en Linux todo está representado por archivos. Así los dispositivos también se representan por archivos. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, nos tenemos que preguntar, ya que vamos a ver la estructura File Operation, nos tenemos que preguntar ¿para qué nos sirve la estructura File Operation? ¿Para qué nos sirve? O sea, ¿para qué ganamos con implementarla? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Para qué nos sirve? Entonces, vamos a ver qué nos dice la teoría. Nos sirve para definir las operaciones y funciones que el núcleo ejecuta sobre los ficheros que están asociados al controlador. Fíjense bien, volviendo a repetir, nos sirve para definir las operaciones o funciones, ¿ya? Que el núcleo ejecuta, o sea, que el núcleo va a ejecutar sobre los ficheros que están asociados al controlador. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Hay un fichero que está asociado al controlador. Entonces, dentro de la estructura File Operation, nosotros vamos a definir las operaciones que se van a poder realizar sobre ese fichero. Que se van a poder realizar sobre ese fichero. ¿Ya? Ahora, ¿quién las va a realizar? ¿Quién las va a ejecutar? El kernel. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Vaya, ahora, como seguía, nos sirve para definir las operaciones y funciones que el núcleo ejecuta sobre los ficheros que están asociados al controlador. Ojo, conectando, dice, estos ficheros con las funciones definidas adentro de la estructura File Operation. Vean, conectando estos ficheros, dice, con las funciones definidas adentro de la estructura File Operation. O sea, tienen que, dentro de la estructura, vamos a colocar ciertas operaciones. Ya vamos a ver cómo se va a hacer eso. Entonces, las que estén definidas así son las que el kernel va a ejecutar sobre ese fichero determinado. ¿Ya? Eso es bien importante. Ahora, de manera que dice, podemos ejercer un control estricto sobre qué operaciones y cómo éstas se van a ejecutar sobre los ficheros asociados al controlador. O sea, aquí lo importante es que nosotros podemos ejercer un control estricto sobre esas funciones. ¿Ya? Nosotros vamos a ocupar, volviendo a retomar todo lo anterior, nosotros vamos a ocupar la estructura File Operation, la vamos a ocupar porque adentro de ella vamos a definir qué operaciones se van a ejecutar para un determinado archivo que está asociado al controlador. Pero no solo qué operaciones se van a ejecutar, sino cómo esas operaciones se van a ejecutar. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Bien, ahora, habiendo visto esta teoría, también nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es la sintaxis de la estructura File Operation? ¿Cuál es la sintaxis que esa estructura ocupa? Lo primero es la palabra struct. Luego ponemos el nombre File Operation, porque vamos a ocupar la estructura File Operation. Luego
vamos a poner el nombre que nosotros le vamos a asignar a esta estructura file operation. Esa estructura tiene un nombre. Entonces, ese nombre nos va a servir porque nos va a servir porque lo vamos a ocupar como puntero. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que nos dice más la teoría sobre eso. Pero este es el nombre que nosotros le vamos a asignar a la estructura file operation. O sea, struct, el nombre file operation y el nombre que le queremos asignar a la estructura. Ahora, igual y entre llaves vamos a poner, ¿cómo se llama? Los métodos y las funciones asignadas a un determinado archivo. ¿Ya? Y por eso es bien importante este nombre. Por eso es bien importante este nombre. Pero bien, ahorita estamos viendo la sintaxis. ¿Cómo es que nosotros vamos a poner la estructura file operation? Aquí podemos ver algunos de los métodos. Miren, punto y el método read, el método write, el método open, el método release y el método owner. ¿Ya? Estos métodos son métodos que ya están predeterminados. Y además, por supuesto. Entonces, el método nosotros lo vamos a igualar a un puntero. ¿Ya? Que va a apuntar a una función. ¿Ya? Aquí lo ponemos entre llaves. Pero, ¿cómo se llama? Ya vamos a ver más adelante que eso no necesariamente es así. Entonces, miren, el método read, write, open, release y owner, por ejemplo, son los que hemos puesto ejemplo ahorita, y el nombre del puntero de la función, que va a apuntar a la función. Ya aquí en este caso le hemos puesto función-read, función-write, función-open, función-release, y ya vamos a ver qué significa después de esto this módulo, porque el método owner define quién es el propietario. Entonces, ya más adelante vamos a ver cada uno de estos métodos, los vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces lo que aquí está indicando, por ejemplo, con este método owner, que es un método que quiere decir propietario, es que esta estructura pertenece a este módulo, ¿ya? ¿Ya? Y que el archivo no se va a poder, digamos, descargar sin, si todavía hay operaciones en ejecución. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que entendamos la estructura. Vamos a comenzar con la palabra struct, file operation, un nombre, igualamos, abrimos llave y vamos a poner los métodos y luego cada método lo vamos a igualar a un puntero, ya que va a apuntar a una función que se encuentra afuera de la estructura file operation, afuera. Eso es importante entenderlo. Eso es bien importante entenderlo. Bien, habiendo explicado esta parte, voy a explicar, por ejemplo, otra teoría que nosotros necesitamos también saber. ¿Y qué nos dice la teoría? Dice, cuando se trabaje con la estructura file operation, debemos de colocar antes la cabecera, dice, Linux, miren, Linux pleca fs.h. Esta cabecera la debemos de colocar. Y vamos a ver qué nos sigue diciendo. Ya que es dentro de esta cabecera donde están definidas la estructura file operation y las operaciones que ésta ocupa. Si nosotros no ponemos esta cabecera antes, entonces lo que nosotros estamos intentando hacer aquí no nos va a funcionar. ¿Ya? O sea, aunque nosotros definamos la estructura file operation y la escribamos adentro de nuestro controlador, va a ser inoperante si no ponemos la cabecera Linux pleca fs.h, esta cabecera de acá. Ahora, porque las funciones están definidas en esta cabecera, entonces por eso la vamos a ocupar y ahí también está definida la estructura file operation. Ahora, vamos a ver qué más dice. Nosotros podemos considerar el fichero como un objeto, dice. Y las funciones que están operando, dice, sobre este,
sean sus métodos, tal y como se hace en la programación orientada a objetos. Ojo, ojo, vean lo que nos dice. Nos dice, ¿cómo se llama? De que nosotros podemos considerar el fichero como un objeto. Bueno, los que han visto programación orientada a objetos sabemos que, por ejemplo, digamos, cuando nosotros creamos un objeto, a partir de una clase, ese objeto podemos, digamos, tiene métodos que se pueden ejecutar, ¿ya? Y que esos métodos pueden retornar algo o pueden simplemente ejecutar algo, nada más. Lo mismo pasa aquí, o sea, esto es como que nosotros veamos un fichero como un objeto. Y estos son los métodos, vean, que realizan funciones. ¿Ya? Ahora, ya vamos a ver más o menos cómo es que eso se hace, ¿ya? Pero así lo tendríamos que ver, ¿ya? Un fichero es como un objeto. Y estos son los métodos que realizan las funciones que ese objeto necesita. Retornando un poco a lo que es la programación orientada a objetos. Ahora, siguiendo con la teoría, dice, como podemos observar, en la sintaxis de ejemplo tenemos los métodos read, write, open, release y owner. Y owner, aquí está. ¿Qué son estos? Read, write, open, release y owner. Los cuales están igualados a punteros que apuntan a funciones que se encuentran afuera de la estructura file operation, lo que yo les venía diciendo. Cada método está igualado a un puntero. Ese puntero apunta a una función que está fuera de la estructura, que no las hemos visto ahorita esas funciones, pero que las vamos a ver. Pero lo importante es que aquí vamos a poner un puntero y ese puntero va a apuntar a una función. Ya vamos a ver cuáles son las funciones que podemos ocupar ya para los diferentes métodos, para esto, cada uno de los métodos. Ya vamos a ver cuáles son. Entonces dice que apuntan a funciones que se encuentran afuera de la estructura file operation, dice, y que son las encargadas de realizar llamadas al sistema. ¿Ya? Llamadas al sistema. Lo que tenemos que saber también es que cada archivo abierto representa una estructura file y es asociado con su propio set de funciones mediante la inclusión de un puntero llamado FOPS. Bueno, pero aquí vamos a dividir esta teoría por partes. Primero, que estos punteros habíamos dicho que apuntan a funciones que están afuera de la estructura. Ahora, estas funciones son las que se encargan de realizar llamadas al sistema. ¿Ya? Esas funciones son las encargadas de hacer llamadas al sistema, de tal manera que, por ejemplo, cuando se realiza una petición de algo, son las operaciones las que se encargan de hacer una llamada al sistema y de ejecutar el método específico. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Ahora vamos a esta parte. Lo que tenemos que saber también es que cada archivo abierto representa una estructura file. Ya vamos a ver más adelante la estructura file, pero es bien importante. Cada archivo abierto está representado por una estructura file y es asociado, dice, con su propio set de funciones mediante la inclusión de un puntero llamado OFOPS. Eso también lo vamos a ver más adelante y tiene que ver con este nombre que está acá. ¿Ya? Tiene que ver con este nombre que está acá, porque este nombre es un puntero y es un puntero a este campo o cualquiera de las variantes, dice, de este, que apunta a la estructura file operation, tal como hemos venido diciendo. O sea, digamos, tal y como hemos venido diciendo, cada archivo que es abierto es asociado con su propio set de funciones que están dentro de la estructura file operation. ¿Ya? Entonces, como es asociado a cada set de instrucciones, entonces necesitamos un puntero que apunte a la estructura file operation. Entonces, por eso este nombre nos va a servir. ¿Ya? Entonces,
Por eso es que la teoría nos dice que cada archivo abierto, dice, es asociado con su propio set de funciones mediante la inclusión de un puntero llamado FOPS, y si fijan entre paréntesis o cualquiera de las variantes, porque puede cambiar. Ya vamos a explicar eso un poco más en detalle. Cuando veamos un ejemplo ya vamos a explicar eso más en detalle. Pero miren, mediante la inclusión de un puntero llamado FOPS, ya eso lo vamos a ver más adelante, que apunta a la estructura File Operation. Ya vamos a File Operation. Ya les dije, tengan bien en cuenta ese nombre porque este es un puntero, este es el nombre de un puntero. Entonces hay que tener bien en cuenta en eso. Dice, y que es usado, dice, como argumento en la función register chrdev, con la cual no solo podemos vincular un número de dispositivo a un fichero de carácter, sino que también nos permite vincular el fichero, dice, de carácter a su respectiva estructura File Operation. Nosotros no hemos visto todavía la función register chrdev, no la hemos visto. Pero lo que sí sabemos de la estructura, ¿cómo se llama? De lo que sí sabemos de la función register chrdev, y lo que nos está diciendo la teoría ahorita, primero es que recibe como argumento un puntero de este campo, FOPS. Recibe uno de sus argumentos, porque tiene más argumentos, va a recibir un puntero de este tipo, que, adelantándoselos un poco, es el nombre de la estructura File Operation que se va a poner como argumento en esta función. Ya cuando veamos esta función van a entender cómo es que se vinculan, cómo es que esta función, por ejemplo, vincula un fichero de dispositivo con su número mayor y con su propia estructura File Operation. Porque lo importante aquí son los argumentos que recibe esta función que todavía no hemos visto. ¿Ya? Pero que esa función, los argumentos que recibe, por ejemplo, entre uno de ellos es este nombre. ¿Ya? Entonces, este nombre ya vamos a ver más adelante. Y, obviamente, otros argumentos más. ¿Verdad? Ya vamos a ver qué argumentos se le ponen cuando nos toque ver esa función. Pero lo importante aquí es de que cada archivo abierto es asociado con su propio set de funciones, o sea, con los propios set de funciones de la estructura File Operation. ¿Ya? Mediante la inclusión del puntero, FOPS. Eso es importante entenderlo. Ahora, con la cual no solo podemos vincular un número de dispositivo a un fichero de carácter, sino que también nos permite vincular el fichero, dice, de carácter a su respectiva estructura File Operation, lo que yo les venía diciendo. ¿Ya? Y nos dice que la función registra chrdev será explicada en videos siguientes. Pero prácticamente es lo que venía diciendo. ¿Ya? Esta estructura File Operation es una sintaxis. Aquí hemos puesto una sintaxis de esta estructura. Pero cuando nosotros definamos esta estructura, en vez de poner aquí esto, vamos a poner nombres de punteros a funciones que están definidas afuera de la estructura, o sea, fuera de la llave. Ahora, este nombre nos va a servir porque nosotros lo vamos a poner como argumento en la función register chrdev. Este lo vamos a poner como argumento. ¿Ya? Entonces, porque esa función nos va a vincular varias cosas. Esta función nos va a vincular, bueno, nos va a decir, esta estructura File Operation está asociada a este fichero de dispositivo que tiene estos números mayores. ¿Ya? Entonces, le está diciendo prácticamente que si esa estructura File Operation está vinculada a un fichero de dispositivo, entonces ese fichero obviamente va a realizar estas funciones. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, así es más o menos como se va construyendo un fichero de dispositivo y un controlador de tipo carácter. Ya más adelante vamos a hacer un esquemita. Un esquema para que terminemos de entender mejor esto. Pero, por el momento, ahorita voy a explicar cómo se llama
esta teoría y vamos a continuar explicando otras cosas.